Les voy a comentar sobre el contexto del análisis de la Pascua. La Pascua es uno de los eventos del Antiguo Testamento que marca la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La Pascua tiene un profundo sentido teológico, sacrificio perfecto para la salvación de la humanidad. En el contexto del libro de Éxodo, Dios envía la última plaga a Egipto, que es la muerte de los primogénitos, sacrificio de un cordero sin defecto, y esa sangre sería la señal que protege contra el juicio. Sacrificio de la obediencia a la palabra de Dios. La sangre del cordero representa la vida entre un lugar a otra vida. Así como la sangre protege a Israel del juicio, la sangre de Jesús nos libera del juicio eterno y provee un camino de redención. El cordero debe ser sin defecto, lo que significa la pureza de Cristo, que vivió sin pecado y defendió el sacrificio anual del Antiguo Testamento. El sacrificio de Cristo fue único y suficiente. La Pascua sigue teniendo aplicación en nuestra vida. Nos recuerda que la salvación no es por obra, sino por gracia de Dios. Nos enseña que las iglesias debemos mantenernos como mensaje en la cruz, porque ahí se encuentra nuestra esperanza del ser humano. En el contexto de la Pascua judía, la sangre del cordero representa la salvación, porque fue la señal visible de obediencia y cobertura que Dios dio al pueblo de Israel para librarlos del juicio y de la muerte. En el libro de Éxodo, en los capítulos 11 y 12, Dios dio las instrucciones muy específicas porque venía la última plaga, la muerte del primogénito. Y les indicó, entre otras cosas: 1. Escoger un cordero sin defecto. 2. Sacrificarlo al atardecer. 3. Poner la sangre del cordero en los dinteles y postes de las puertas. 4. Comer el cordero asado junto con los panes sin levadura. 5. Estar vestidos y preparados para salir rápidamente. El simbolismo de la sangre es muy profundo, ya que representa vida entregada. La sangre simboliza la vida. El cordero moría en lugar del primogénito, por eso la sangre era señal de sustitución y rescate. La salvación venía por gracia y obediencia. Lo que los salvaba era confiar y obedecer las instrucciones de Dios. La sangre era la puerta, era una declaración de fe. No se guardaba en un recipiente, es decir, no bastaba con solo creer que había muerto, sino que la sangre tenía que verse. Estaba en la entrada del hogar, en la puerta, mostrando protección sobre quienes estaban dentro de la casa. La salvación tenía un carácter comunitario y familiar. Y en el contexto del pueblo judío, la sangre simboliza también, en este momento histórico, pasar de la esclavitud a la libertad, o sea, de muerte a vida. Como conclusión de este punto, la sangre del cordero en la Pascua une tres ideas centrales: el sacrificio, la protección y la liberación. La Pascua en el Antiguo Testamento habla de cómo tenía que ser el cordero sin mancha y sin defecto. Pero esta era una representación de Cristo en el Nuevo Testamento y cómo Él iba a representar a este cordero. Una de las características era de que el cordero tenía que ser limpio y sin mancha, sin defecto. Y Jesús, la Biblia menciona cómo Él fue un íntegro, limpio y sin defecto. También dentro del proceso del cordero no tenía que romperle los huesos, al igual que como lo hicieron con Jesús. Jesús tampoco le rompieron sus huesos. Y también podemos darnos cuenta en Juan 1:29 que dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en donde se refiere específicamente a Jesús, que trae como reemplazo a ese Cordero, sin defecto y sin mancha. También en 1 Corintios 5:7 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Este versículo nos muestra claramente que la Pascua encuentra su cumplimiento en la muerte de Jesús. A continuación, abordaremos la muerte del primogénito y el juicio por el pecado.
La 10ª plaga de Egipto, o sea, la muerte del primogénito, fue el juicio final de Dios sobre la dureza del faraón y la opresión contra Israel. Este acontecimiento no solo muestra el poder de Dios, sino también una verdad importante, la cual es que el pecado tiene consecuencias reales y la justicia divina no puede ser ignorada. Sin embargo, en medio del juicio, Dios también mostró misericordia. Él dio una instrucción clara a su pueblo, la cual fue sacrificar un cordero y colocar su sangre en los marcos de las puertas. Cuando el juicio pasara por Egipto, las casas marcadas con sangre serían protegidas. A través de esto se plantea que la diferencia entre la vida y la muerte no estaba en el poder humano ni en los méritos personales, sino en la obediencia y en la sangre del sacrificio. Aquí aparece el principio de sacrificio sustitutorio. Un inocente muere para salvar al culpable. Ese cordero pascual apuntaba directamente a Jesucristo. Así como la sangre del cordero protegió a Israel, la sangre de Cristo nos libra del juicio del pecado y nos ofrece la salvación. La Pascua nos recuerda que Dios es justo, pero también misericordioso. Él no ignora el mal, pero siempre provee un camino de redención. En la cruz vemos perfectamente unidos estos dos aspectos, la justicia de Dios y su amor por la humanidad. Y hoy este mensaje sigue siendo actual. La salvación no depende de tradiciones ni de esfuerzos humanos, sino de aceptar el sacrificio de Jesús. Por lo cual la Pascua nos enseña que solo en Cristo encontramos perdón, libertad y vida eterna. Dios como juez y salvador. En aquel tiempo, en el Éxodo, en el capítulo 12, Dios estaba mandando un juicio sobre el pueblo de Egipto. Más que nada ese juicio era sobre toda la tierra, sobre toda su creación, ¿ya? Pero en sí, el juicio iba sobre el pueblo de Egipto por el trato hacia el pueblo de Israel, por el maltrato, por la forma en que ellos fueron con ellos en la cautividad que le dieron. Entonces, este juicio en sí iba, como dije, para toda la tierra, incluyendo los hebreos. Entonces, para que así el juicio no cayera sobre los hebreos, aparece esta figura del Cordero Pascual, aquel Cordero que tuvieron que matar, y luego su sangre los salvara del juicio al pueblo de Israel. Entonces, ya poniendo esa base, acercándola un poco más a nuestra actualidad, a nuestra realidad, Dios es el mismo juez que va a juzgar a toda la tierra, a todas las personas, creyentes y no creyentes, ¿ah? Pero también es el mismo que envía un Salvador, que envía a su Hijo, que se sacrificó por nosotros para poder ser salvos. Bueno, como grupo hemos llegado a la conclusión de que la Pascua que se narra en Éxodo capítulo 12 representa fielmente la muerte de Jesucristo y la salvación que obtenemos por medio de él. También podemos entender de que esta última plaga que azota a Egipto requería de un sustituto. En ese tiempo fue un cordero y para nosotros es el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús representa el cordero sin mancha, porque vivió una vida santa y sin pecado. Por lo tanto, se apega a estas instrucciones dadas por Dios. También podemos entender de que cuando el ángel que viene a dar muerte pasa por alto y deja el concepto de Pascua como pasar por encima, requiere de una obediencia, requiere de esta fe en que el pueblo de Israel iba a ser salvado, iba a ser protegido. Y la sangre de Jesús representa eso, representa la salvación, dado que fue esta sangre vertida en la cruz, y también esta protección de la muerte. Por lo tanto, nosotros nos apegamos a esto y solamente requerimos de esta fe. También entendemos que nuestro Dios es un Dios santo y de justicia, ante lo cual no queda indiferente por el pecado que se comete en el mundo. Y podemos entender de que en algún momento va a llegar un día de juicio. Por lo tanto, para nosotros ser salvados requerimos de esta obediencia, pero por sobre todo la fe de creer que el sacrificio de nuestro Cordero Santo, Jesús, no fue en vano, sino que fue en salvación por nosotros.